Diputado del Frade, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Una linda jornada hoy acá en la Cámara de Diputados la que hemos tenido, con algunos conceptos que son muy interesantes en relación a la excusa que siempre nos da la fecha. Dos fechas para recordar, una que en estos momentos se está recordando en el Paraguay, en uno de los hechos más brutales de la historia latinoamericana, que lamentablemente no tiene pocos hechos brutales en su propia historia. Se había desarrollado la Guerra de la Triple Infamia, que pasó a la historia como la Guerra de la Triple Alianza, en donde la burguesía argentina, con Mitre a la cabeza, junto a la burguesía brasileña y junto a la burguesía uruguaya, decidieron invadir el territorio de Paraguay. Paraguay era el territorio donde se había desarrollado por primera vez una industria incipiente en el siglo XIX, antes que en cualquier otro lugar del planeta. Y era una competencia muy seria para la potencia hegemónica de entonces, que era Gran Bretaña. Se decidió invadir Paraguay a través de los tres títeres macabros, que eran estas tres burguesías. La argentina, con Mitre a la cabeza, la brasileña y la uruguaya. Fue una guerra despiadada. Hasta el día de hoy los historiadores paraguayos no se ponen de acuerdo sobre cuál fue la pérdida de vidas humanas y fundamentalmente de hombres que pusieron el cuerpo en esa idea que parece tan extraña para estos tiempos, de que defender la tierra es también defender parte de la propia vida, tener la posibilidad con la propia tierra de desarrollar los propios sueños. Un día como el de mañana, el 16 de agosto de 1869, se da una de las últimas batallas de la Guerra del Paraguay, planicie de Acosta Ñu. En esa planicie de Acosta Ñu, 3.000 veteranos de guerra brasileño enfrentan a un ejército diezmado paraguayo que estaba integrado por 1.000 muchachos que tenían barba, a lo lejos se lo veía con barba, pero que no eran experimentados soldados, eran todos chicos de 10 y de 11 años. Cuando los brasileños los masacraron, se encontraron con que efectivamente los chicos paraguayos se habían disfrazado para parecer mayores porque querían defender la misma pasión y el mismo amor que su mamá, que su papá, que habían defendido esa tierra de lo que significaba el imperio. Habría que decir que el deseo de esos chicos era imposible, que tal vez lo posible en ese momento era negociar con las potencias invasoras, negociar con el imperio. Las condiciones que se le pusieron al Paraguay cuando terminó la Guerra de la Triple Infamia fueron infames. Se quedaron con parte del territorio, los que se quedaron parte del territorio fueron incluso algunos terratenientes de esta provincia. Por ejemplo, Carlos Casado de Alizal. Se quedaron con gran parte del territorio paraguayo. También le dieron parte del territorio a brasileños, uruguayos. Pero además impusieron algo más. Se prohibía hablar el guaraní. Durante 40 años al pueblo paraguayo, pueblo que usa la lengua guaraní, se le prohibía usar el guaraní. Nosotros en la historia argentina tenemos algunos decretos en donde se había prohibido, por ejemplo, mencionar los nombres de Vita y Perón después de lo que fue el golpe del 55. Acá se prohibió el idioma y se prohibía recordar la matanza de Acosta Ñu. El pueblo paraguayo gambeteó toda esa censura, se siguió hablando el guaraní y hoy el guaraní es una de las lenguas más extraordinarias del mundo porque el segundo idioma donde más se señala en la botánica del planeta, las plantas se señalan a partir del idioma guaraní. El guaraní se impuso a la memoria. Y hoy en estos momentos, en la planicie de Acosta Ñu, chicas y chicos de distintas escuelas de Paraguay van a rendir homenaje a las chicas y a los chicos que el 16 de agosto de 1869 siguieron la pelea de sus viejos que ya no estaban para defender con su propio cuerpo la idea de que defender el lugar en donde lucharon nuestros viejos es el lugar donde nosotros queremos ser felices. Durante muchos años, también en el Paraguay, el 16 de agosto fue el Día del Niño, lo que hoy nosotros diríamos el Día de las Infancias en Paraguay. Como mañana se cumplen 150 años, y aquí en nuestra provincia tenemos muchísimas colectividades de paraguayas y paraguayos,
quería hacer casi esta efeméride como un homenaje, pero fundamentalmente pensar esto en clave de presente, lo que significan los proyectos políticos imperiales que a través de distintas burguesías se aplican en el presente con un dolor, con un drama y con una angustia enorme sobre la vida de los que habitamos estos arrabales del mundo. Y la otra postal claramente tiene que ver con el más famoso de los desconocidos argentinos, José Francisco de San Martín, que nació un día que no sabemos. La historia oficial dice que nació el 25 de febrero de 1778, pero lo único que existe es una partida de nacimiento de una hermana de San Martín que nació en agosto de 1778. Con lo cual no dan los números. No salió del mismo vientre San Martín y su hermana. Su hermana sí tiene la fecha de nacimiento, agosto de 1778. El 25 de febrero de 1778, como era la fecha oficial de nacimiento de San Martín seguro no nació. O no nació por lo menos de Gregoria Matorras. Probablemente haya nacido de Rosa Guarú, la india guaraní, que amamantó y dio de crecer y alimentó a José de San Martín, como dicen las memorias de los guaraníes. El 17 de agosto de 1850 se muere en la soledad de Francia, en Boulogne-sur-Mer. La única pensión que tenía era la pensión del gobierno peruano, porque San Martín, al que después iban a decirle hipócritamente el padre de la patria, se murió el 17 de agosto de 1850 y recién lo trajeron el 12 de octubre de 1880. 30 años despreciaron el cuerpo del padre de la patria, con lo cual los que se habían hecho cargo de la patria no querían muchos al que decían que era su papá. Allí hay una gran hipocresía. ¿Por qué si querían tanto al padre de la patria estuvieron 30 años demorando que el cuerpo del tipo más querido viniera a depositar sus huesos acá, como decía su testamento? Y probablemente la explicación está en la política de San Martín. San Martín gobernó 3 veces. Gobernó en Cuyo, fue capitán general en Chile y protector general del Perú. Siempre aplicó, cuando gobernó, un decreto número 2. Prohibido emitir metálico para pagar un solo peso a los acreedores externos mientras existan necesidades internas. Hoy, cuando seguramente muchos recuerden a San Martín por el 17 de agosto, sería bueno decir, vos que decís que hay que seguir el ejemplo del padre de la patria, empezá vos, no paguemos la deuda externa. San Martín decía eso en ese decreto número 2. San Martín parceló las propiedades de los grandes terratenientes mendocinos, sanjuaninos, de San Luis y lo repartió entre indios, entre mulatos y entre esclavos. Y después hizo algo imposible, totalmente imposible, totalmente fuera de la realidad, como se dijo en este recinto, sobre cómo se tiene que legislar. Se tiene que legislar por lo posible, se tiene que legislar desde la realidad. La realidad de San Martín le hizo hacer algo imposible, cruzar las montañas más altas del mundo para ofrecer nada menos que el compromiso de pelear por la libertad de la tierra, porque con esa libertad de la tierra él creía que nosotros podíamos ser independientes, tener lo nuestro y elegir un futuro que sea nuestro y no pedir permiso para vivir. Era imposible cruzar la cordillera más alta del mundo. Imposible. Y ahí está. 4.000 pibes de edad promedio, 18 años, sin recibir un peso, creyendo en los ideales políticos de San Martín, hicieron la proeza que era imposible hacerlo. Hoy, tantos años después, habría que pensar que dice este tipo, famoso porque su nombre está en todos lados, famoso y con un valor pequeño. Siempre le cuento a las pibas y a los pibes en las escuelas primarias y secundarias cuando vamos a hablar de historia, ¿cuánto vale el fantasma de San Martín? El fantasma del padre de la patria, 5 mangos. Vale 5 mangos, pero además de valer 5 mangos, ahora lo van a exiliar definitivamente, lo van a reemplazar por una moneda. Ni la repetición de la imagen del desconocido padre de la patria va a estar con nosotros. Va a haber una moneda. Un exilio interesante, que es coincidente con tantas cosas que se desprecian. Termino diciendo en el marco de esta semana, y en todo lo que se discutió y lo que se dijo hoy, esta tarde acá,
sobre lo que es posible, sobre lo que es imposible, sobre lo que es la realidad y sobre lo que no es la realidad, que cuando San Martín se enteró que tipos muy influyentes de su vida estaban absolutamente de acuerdo con la invasión a la Argentina, a la Confederación, le termina legando el sable a Juan Manuel de Rosas por aquello que fue la resistencia en la Vuelta de Obligado. Y ahí escribe algo San Martín. Dice, no hay nada más indigno que por un vil espíritu del partido se haga alianza con el extranjero. Una tal felonía ni el sepulcro la puede hacer olvidar. Hoy, que intentamos recordar es volver a pasar por el corazón la matanza de las chicas y de los chicos de Acosta Ñu por defender lo propio. Hoy que volvemos a pasar por el corazón lo que significa San Martín, sigo eligiendo la posibilidad de trabajar por lo imposible y hacer que la realidad se transforme, porque pedir permiso para vivir es muy poco para esta criatura extraña y desesperada al que le llamamos ser humano. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.